Imagínate despertar un día y descubrir que has sido desechado, arrojado a la muerte en un desierto implacable, por tu propio padre. Esta es la historia de Ismael, el primogénito de Abraham, que pasó de heredero a exiliado de la noche a la mañana, sin agua, sin comida, sin esperanza. Pero cuando todo parecía perdido, algo sucedió. ¿Qué convirtió a este niño abandonado en el líder de una gran nación? ¿Qué ocurrió realmente en aquel desierto? Quédate hasta el final, porque esta historia te sorprenderá. Imagina ser el primogénito de un hombre elegido por Dios, pero acabar abandonado en medio de un desierto sin ninguna garantía de supervivencia. Esta es la asombrosa historia de Ismael, el hijo de Abraham, que vio cómo su vida cambiaba radicalmente en un solo instante. ¿Cómo reaccionarías tú si te arrebataran todo lo que conocías de una forma tan cruel? En este vídeo descubrirás cómo Ismael, un joven que parecía destinado al olvido, encontró fuerzas en la adversidad e hizo del desierto su hogar. Esta historia está llena de giros, traiciones y milagros, y muestra cómo el destino puede dar giros inesperados cuando todo parece perdido. Si quieres entender cómo Ismael superó retos imposibles y forjó su propio futuro, sigue mirando. Y por supuesto aprovecha para suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like para no perderte ninguna de las próximas historias inspiradoras de la Biblia. Prepárate para embarcarte en un viaje de dolor, resiliencia y sobre todo esperanza. Esta es una historia que aún nos enseña valiosas lecciones sobre la fe y la superación. En una tierra lejana vivía un hombre llamado Abraham. Era un fiel seguidor de Dios, alguien cuya devoción y lealtad eran incuestionables. Desde muy joven, Abraham creyó en las promesas de Dios, que le aseguraban que sería el padre de una gran nación. Sin embargo, a medida que pasaban los años, esta promesa parecía cada vez más inalcanzable. El tiempo, siempre implacable, dejó su huella en su rostro y en el corazón de su esposa, Sara. Abraham era ya un anciano, y Sara, que le había acompañado durante tantos años, también sentía el peso de la edad. El sueño de tener un hijo en sus brazos se hacía cada vez más lejano. Las tardes, antes llenas de conversaciones sobre el futuro, fueron sustituidas por silencios llenos de incertidumbre. En el fondo, ambos se preguntaban si aún estaban a tiempo de materializar la promesa. Entonces, una noche bajo un cielo estrellado, Abraham volvió a oír la voz de Dios, suave como el viento que soplaba a su alrededor. La promesa se reafirmó. Tendría descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Abraham, sin comprender del todo los derroteros que tomaba el destino, se mantuvo firme en su fe. Pero la incertidumbre sobre cuándo se cumpliría esta promesa seguía atormentándole. Sara, por su parte, ya no podía ocultar su angustia. Cada mirada intercambiada entre la pareja transmitía el dolor de una espera interminable. El tiempo parecía estar en su contra, y cada nueva arruga en su rostro era un cruel recordatorio de ello. A medida que los días pasaban lentamente, Sara empezó a idear una solución desesperada. Una mañana, cuando la luz dorada del sol iluminaba la tienda, Sara se acercó a Abraham. Sus ojos, que ya habían sido testigos de tantas historias, reflejaban ahora inquietud. Con voz firme pero llena de tristeza le dijo: «Abraham, el Señor me ha impedido tener hijos. Toma a mi sierva, Agar. Tal vez a través de ella pueda formar una familia». Sus palabras eran sencillas y directas, pero ocultaban un torbellino de emociones. Sara sabía que le estaba proponiendo algo insólito, pero el dolor de la espera y el deseo de ver cumplida la promesa eran mayores. Tras un breve momento de vacilación, Abraham aceptó la sugerencia de su esposa, consciente de que esta decisión tendría profundas implicaciones. Agar,
La joven sirvienta egipcia fue llamada e informada de su nuevo papel. Sin tener voz ni voto en la elección, se encontró en el centro de una trama que nunca habría imaginado. Lo que parecía una solución momentánea, en realidad, puso en marcha una serie de acontecimientos que cambiarían el curso de la historia para siempre. En el interior de la tienda de Agar, el silencio era denso, casi palpable. La joven sirvienta, que hasta entonces había vivido a la sombra de sus amos, llevaba ahora en su vientre al hijo del gran Abraham. Con cada movimiento del bebé en su vientre, la realidad de su nueva posición se hacía más evidente. Antes solo era una sierva, pero ahora estaba directamente vinculada al destino de una nación. A medida que el embarazo avanzaba, algo inesperado comenzó a crecer en el corazón de Agar. La sumisión que antes había marcado su mirada dio paso a un nuevo sentimiento: el orgullo. Ella, la sierva, estaba gestando el hijo que Sara nunca había podido tener. El destino parecía haberle concedido un papel que nunca había imaginado ocupar. Sin embargo, este cambio no pasó desapercibido. Sara, que hasta entonces solo había visto en Agar un medio para alcanzar un fin, se dio cuenta ahora de la sutil transformación de su actitud. La mirada de sus ojos, que antes había sido humilde, llevaba ahora una chispa de altivez, señal de que Agar veía su propio valor. La tensión entre las dos mujeres crecía cada día, como una cuerda tensa a punto de romperse. Lo que había comenzado como una solución a un problema se convirtió en una fuente de dolor y resentimiento. En el interior de la tienda de Abraham se respiraban silencios pesados y miradas esquivas. Sara, que antes había ofrecido voluntariamente a su sierva, ahora se sentía atormentada por emociones que no podía controlar. Cada gesto de Agar, cada indicio de orgullo, encendían un profundo resentimiento. El peso de esta realidad se transformó en hostilidad. Lo que antes había sido una coexistencia relativamente pacífica se convirtió en una disputa silenciosa. Agar, al darse cuenta de la creciente frialdad y desprecio de Sara, empezó a sentirse asfixiada dentro de su propia casa. El ambiente se había vuelto insoportable. Cada día la tensión se intensificaba hasta que Agar no pudo soportarlo más. Vencida por la desesperación, tomó una decisión drástica: huir. Antes del amanecer, mientras todos dormían, Agar cogió algunas cosas y se puso en marcha. El frío viento de la madrugada envolvió su cuerpo cuando sus pies tocaron la arena del desierto. Todo lo que conocía quedaba atrás. Pero el desierto, implacable como siempre, no tardó en mostrar su lado cruel. La arena caliente lastimaba sus pies. El sol quemaba su piel y la escasez de agua convirtió su huida en un viaje casi suicida. Sus pasos se hacían más pesados a cada momento que pasaba y las fuerzas que llevaba consigo parecían agotarse con cada soplo del árido viento. Cuando ya no pudo más, Agar encontró un pequeño pozo en medio del desierto. Allí, exhausta y derrotada, rompió a llorar. Las lágrimas cayeron en silencio, mezclándose con el polvo del desierto. Se sentía olvidada, abandonada, sin rumbo. Entonces ocurrió algo inesperado. En medio de aquel silencio abrumador, una voz suave y autoritaria la llamó por su nombre. «Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas?» Sobresaltada levantó la vista y vio ante ella a un ser radiante, un ángel del Señor. Temblorosa, Agar le contó todo: su dolor, su huida, el sufrimiento que la había llevado hasta aquel lugar. El ángel, con voz tranquila pero firme, le respondió: «Vuelve con tu señora y sométete a ella, porque multiplicaré tu descendencia hasta hacerla incontable». Las palabras sonaban pesadas, pero iban acompañadas de una poderosa promesa. «Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu dolor». Agar, con el corazón aún desbocado,
Sintió que una oleada de paz invadía su pecho. Dios la había visto. Dios había escuchado su clamor. No estaba sola. Con esta nueva certeza, se levantó y regresó a casa de Abraham. Sabía que se enfrentaría a desafíos, pero ahora llevaba consigo una promesa divina. El niño que crecía en su interior estaba destinado a un gran futuro. Y así, con su vientre cargado de la promesa de Dios, Agar regresó, dispuesta a afrontar lo que estaba por venir. Pasó el tiempo y finalmente Agar dio a luz a un niño. Siguiendo las instrucciones del ángel, lo llamó Ismael, que significa Dios escucha. El nombre era un recordatorio constante de que incluso en los momentos más difíciles, Dios había escuchado su clamor y le había hecho una promesa. Ismael creció fuerte, sano y lleno de vida. Durante años, fue el único hijo de Abraham, el portador de su herencia, de su atención y para Agar, de su esperanza. Sin embargo, el destino aún le tenía reservadas sorpresas. Sucedió lo imposible. Sara, en su vejez, quedó embarazada. La noticia se extendió rápidamente por el campamento, y la risa de incredulidad que antes había llenado su corazón fue sustituida por la risa de alegría. Dios había cumplido su promesa. Cuando nació el niño, le pusieron el nombre de Isaac, que significa risa. Era el hijo largamente esperado, el heredero de la promesa, el niño que demostraba que nada es imposible para Dios. Pero junto con la alegría del nacimiento, también llegaron nuevas tensiones. Ismael, ahora un joven enérgico, ya no era el único hijo de Abraham. La mirada de su padre, antes dirigida solo a él, se dividía ahora entre él y el recién nacido. Pasaron los años y la rivalidad entre los dos hermanos creció en silencio. Hasta que un día, en medio de una gran celebración por el destete de Isaac, algo aparentemente pequeño se convirtió en el detonante de un gran cambio. Ismael se echó a reír. Para muchos, podría haber sido solo un gesto trivial, una risa jocosa entre hermanos. Pero para Sara, esa risa conllevaba algo más profundo. Para ella, no era solo una broma inocente, era un recordatorio de que Ismael era el primogénito, el que podía disputarle el puesto a Isaac. El corazón de Sara se llenó de inquietud. No podía permitir que Ismael pusiera en peligro el futuro de su hijo. Aquella noche, presa de una determinación implacable, Sara buscó a Abraham. Su voz era firme, pero sus palabras tenían peso. Expulsa a esta mujer y a su hijo. Ismael no heredará con mi hijo Isaac. Abraham sintió el golpe de estas palabras como una hoja afilada. Ismael era su hijo, carne de su carne, sangre de su sangre. La idea de enviarlo lejos desgarraba su corazón, pero Sara estaba decidida. Para ella, Isaac era el hijo de la promesa, y nada podía amenazar su futuro. Abraham, angustiado, buscó a Dios en oración, y Dios le respondió: «No te preocupes por el niño ni por su madre. Haz lo que Sara te pide, pues por Isaac será llamada tu descendencia. Pero también haré del hijo de la sierva una gran nación, pues es su descendencia». Con el corazón oprimido, Abraham supo lo que debía hacer. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por el horizonte, preparó una jarra de agua y un poco de pan. Se los entregó a Agar, y con mirada triste se encaminó hacia el desierto. Agar cogió la mano de Ismael y se marchó. No se dirigieron la palabra, pues nada de lo que se pudiera decir disminuiría el dolor de aquella separación. Abraham observó cómo ambos se alejaban, hasta que sus figuras desaparecieron en el horizonte. El desierto volvería a ser el escenario de un calvario despiadado. El sol abrasador castigaba la arena del desierto, haciendo cada paso más difícil. Agar e Ismael caminaban sin rumbo, y su jarra de agua se vaciaba rápidamente.
Con cada gota que desaparecía, también lo hacía la esperanza. Agar sintió el peso del agotamiento y la desesperación. Su hijo, que solía correr lleno de energía, ahora se tambaleaba de cansancio y sed. Sus labios estaban agrietados, su respiración jadeante. Hasta que, sin fuerzas para continuar, Ismael cayó al suelo. El corazón de Agar se rompió. No podía soportar ver morir a su hijo ante sus ojos. Con lágrimas corriendo por su rostro, se alejó unos pasos y se sentó bajo un árbol marchito. «No puedo verlo morir», susurró, cubriéndose la cara con las manos mientras sollozaba. El silencio del desierto parecía burlarse de su dolor. Pero de repente, una voz resonó en medio de aquella soledad. «Agar, ¿por qué lloras? No tengas miedo. Dios ha escuchado la voz del niño donde está». Agar abrió los ojos y vio ante ella a un ángel del Señor. Su corazón, antes sofocado por la desesperación, se aceleró con una mezcla de miedo y esperanza. «Levántate y ayuda al niño a ponerse en pie», dijo el ángel. «Haré de él una gran nación». Y entonces, como si el mismo desierto se hubiera rendido a la promesa divina, Agar vio aparecer ante ella un pozo de agua. Sin dudarlo, corrió hacia él, llenó su botella y dio de beber a Ismael. La vida que parecía haberse desvanecido volvió al niño. Lo que antes había sido desesperación se convirtió ahora en esperanza. Agar se dio cuenta en ese momento de que Dios no les había abandonado. Al contrario, siempre había estado con ellos, escuchando su sufrimiento y preparando un futuro que ella no podía imaginar. Con el tiempo, Ismael se hizo fuerte y se convirtió en un hábil guerrero. En el desierto aprendió a sobrevivir, a cazar y a liderar. Lo que antes había sido un niño abandonado se convirtió ahora en un hombre de gran fuerza y determinación. Y así, según la promesa de Dios, Ismael dio a luz una gran nación. Sus descendientes se extendieron, convirtiéndose en un pueblo numeroso y poderoso. Su historia, marcada por el dolor y la superación, sigue resonando a lo largo de los siglos, recordándonos que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios nos ve, nos escucha y nunca nos abandona. Tal vez, como Ismael, te hayas enfrentado a momentos en los que parecías estar solo, sin salida. Pero su historia nos enseña que, incluso en el desierto más árido, hay esperanza. Si esta historia te ha inspirado, comparte en los comentarios un momento en el que hayas sentido que Dios escuchaba tu oración. Y no olvides darle a me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para recibir más historias impactantes de la Biblia.